En este video les quiero compartir el cómo nosotros podemos determinar de forma certera nuestra dosis de Bokashi a aplicar. Antes de comenzar con el video quiero señalar que existen tres enfoques en los cuales nosotros podemos determinar una dosis ideal. Existe el enfoque número uno, que vendría a ser el enfoque agricultor, donde el agricultor prueba su dosis y a través de ensayo y error la va ajustando. ¿Cómo la va ajustando? Con el uso de los sentidos. Usa la vista, el tacto, el olfato, dependiendo del caso, para poder determinar cuál es la mejor dosis. La segunda vendría a ser el puramente agronómico, donde se contrata a un agrónomo para determinar la dosis a través de ensayos de fertilización, y a través de esos ensayos de fertilización y con el uso de herramientas profesionales se determina cuál es la mejor dosis. Y está un intermedio que vendría a ser con un enfoque, en este caso tanto considerando el enfoque de agricultor como el enfoque puramente agronómico, pero en este caso utilizando herramientas más sencillas o metodologías más sencillas, pero sin desmerecer el rigor científico y el rigor observacional del agricultor. Y principalmente este último método es, si bien es cierto, utiliza algunos aspectos del agricultor, pero se centra más en lo científico. Entonces, cuando nosotros tenemos ese enfoque y dependiendo de cómo vamos a determinar la dosis, ya nosotros podemos empezar a buscar en bibliografía diferentes tipos de recomendaciones. La verdad que hay muchas y todo va a depender dependiendo del contexto, del tipo de cultivo que nosotros tengamos, nuestra calidad de riego, etcétera. No es que podamos llegar y aplicar uno, se puede hacer, pero nos vamos a demorar más si es que no consideramos ciertos aspectos. Por ejemplo, en el caso del Bokashi, antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, nuestros productos y servicios, también nuestras redes sociales para que puedas aprender más sobre agricultura sustentable. Para este caso en particular se utiliza un 20 o un 30%. Esto normalmente se utiliza para sustratos, un 20 o un 30%. También hay otras donde mencionan, por ejemplo, la aplicación de 4 libras por metro cuadrado y la aplicación de realizarse 15 días antes de la siembra. En otras, por ejemplo, se recomienda, en este caso para cultivos de ciclo largo, se aplica 1 libra por postura al momento de la siembra y 3 aplicaciones, es decir, 1 libra por año, en la dosis durante el periodo de crecimiento. Y en árboles productivos se harán aplicaciones de 2 libras 3 veces por año. Es decir, cuando están produciendo ya frutos, se duplica en este caso. Hay otras recomendaciones que dicen de 0,5 a 1 kilogramo por metro cuadrado, en este caso para mantener el sistema en su punto culmine de regenerado. Pero cuando nosotros necesitamos regenerar un suelo, de 1 a 2 kilogramos por metro cuadrado para regenerar. Aquí tenemos otras recomendaciones traídas del manual del ABC de la agricultura orgánica. Estas son experiencias extraídas de Costa Rica, donde, por ejemplo, para el caso del tomate, se colocan de 125 a 250 gramos en la base. Para el caso del pepino, de 50 a 80 gramos bajo la semilla. Entonces, así nosotros podemos ir determinando diferentes tipos de dosis para este tipo de experiencias. Bien, y aquí nosotros lo que tenemos son otras experiencias donde para el caso de plántulas de hortalizas en viveros, para el caso de lechuga máximo un 20% se recomienda y para el caso de brócoli puede ser máximo hasta un 40%. Ahora, bajo nuestra experiencia, donde nosotros utilizamos como mínimo ese método, ese tercer método intermedio, que vendría a ser método agronómico pero utilizando herramientas caseras, hay unos medidores que son medidores de conductividad eléctrica, es decir, cuánta sal tiene ese sustrato, y nosotros hemos determinado que estas concentraciones son muy elevadas para muchos de estos tipos de cultivos. Hemos llegado a determinar que necesitamos aplicar un 5%, y llegar a un 20% es prácticamente inviabilizar el cultivo, en este caso de la lechuga, si nosotros utilizamos un suelo. Y eso que utilizamos un suelo con un bajo contenido de nutrientes. ¿Y cómo se realiza este análisis? Es muy sencillo. Nosotros lo que tomamos es, hacemos la mezcla con el Bokashi, lo revolvemos bien y pesamos 40 gramos.
esos 40 gramos se les colocan 100 gramos de agua destilada, agua en botella, agua de la lluvia o agua destilada. Eso se revuelve bien y se coloca el medidor de conductividad eléctrica. De todo lo anterior que nosotros dijimos, queremos puntualizar algo, tener ojo con algo. Esto no está en la bibliografía y esto es algo que nosotros nos tuvimos que aventurar. Por ejemplo, si este abono no le ha caído agua, que normalmente pasa en la mayoría de los casos, entonces hay que hacer una simulación de riego. ¿Por qué digo una simulación de riego? Porque ese abono, al no caerle agua, va a tener una alta carga de sales o de nutrientes en este caso. Entonces, si nosotros hacemos esta mezcla o este sustrato va a tener una alta carga de sales, pero obviamente nosotros le vamos a aplicar riego y todas esas sales se van a ir. Entonces nosotros tenemos que hacer una simulación de riego antes de colocar ese electrodo para poder determinar si es una buena o mala dosis. Entonces para eso se hace lo siguiente. Lo que hacemos es tomar esos 40 gramos de suelo con un agujero en la base de este vaso donde vamos a hacer ese procedimiento, que normalmente es de plástico, y a eso se le coloca una toalla Nova. A ese proceso nosotros le aplicamos 70 gramos de agua, es decir, 70 gramos de agua, y esperamos a que gran parte de esa agua se drene por la toalla Nova. Una vez que se haya drenado gran parte de esa agua, nosotros lo que hacemos es volver a pesar esos 40 gramos y obviamente van a pesar más. Por ejemplo, en este caso, aquí coloqué un ejemplo, si inicialmente teníamos 40 gramos de agua y le aplicamos esta agua, va a quedar un resto en el sustrato. En este caso va a ser 70 gramos. Eso nos va a marcar el resultado final de agua más sustrato. Entonces el resto de agua nosotros lo tenemos que aplicar. En este caso vendrían a ser 80 gramos, porque nosotros en nuestra análisis debemos aplicar 100 gramos de agua antes de colocar el electrodo, pero ya tenemos 20 gramos en el sustrato donde nosotros hicimos la simulación del riego. Entonces 20 menos 100 vendrían a ser 80 gramos de agua, y eso lo hacemos en otro vaso. Colocamos aquí otro vaso plástico del cual no tiene agujero para que no se genere ese drenaje, y ahí sí nosotros aplicamos esos 80 gramos de agua, lo colocamos acá, lo revolvemos bien y luego colocamos el electrodo. Normalmente los medidores, la mayoría de los medidores de conductividad eléctrica caseros van a medir en microsiemens. Entonces esa medición de microsiemens, si por ejemplo en un sustrato que nosotros teníamos de quillay indicaba que era 200 microsiemens, esos 200 hay que multiplicarlos por 4. Al multiplicarlo por 4 da 1200 microsiemens. Para ese cultivo donde se está desarrollando muy bien, esa era la salinidad correcta. Cuando nosotros le agregamos más de este abono, lo que vamos a generar es que vamos a elevar mucho más la conductividad eléctrica o la cantidad de sal. Entonces debemos tener mucha precaución con eso. Por eso que es bueno probar diferentes dosificaciones, y a nosotros no nos ha resultado muy bien aplicar dosificaciones sobre un 10%, sobre todo para el caso de las lechugas, porque si hubiésemos utilizado un 10% para ese caso particular del quillay, la verdad que esta conductividad eléctrica hubiese subido mucho más que eso. Cuando me refiero a mucho más que eso, estaría marcando, en vez de 1200, que vendría a ser lo ideal, estaría marcando 2500. Nosotros lo probamos solamente al 5% y ya al 5% estaba marcando 1500. Entonces estas consideraciones son muy importantes para determinar cuáles son las dosis ideales a utilizar, porque si no hacemos eso, obviamente la probabilidad que se dé, por ejemplo, una lechuga o que se dé un brócoli de buena forma, sin considerar aspectos tan básicos como eso, que es la cantidad de sal, la verdad que esa también es una posible explicación de por qué está ese mito de que los abonos no producen tan bien.
porque a veces los abonos aportan muchos minerales y ese exceso de mineral inviabiliza la probabilidad de producir cultivos de buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si nosotros vamos a utilizar este método, si vamos a aplicarlo directo al suelo, por ejemplo, en 1 metro cuadrado podemos hacer este ensayo de aplicar 0,5 o 1 kilogramo por metro cuadrado, hacer el proceso de incorporación, que es importante incorporarlo, y posteriormente hacer esos análisis, porque a partir de ahí nosotros podemos evaluar si esa salinidad subió mucho o poco e ir regulando esto, porque lamentablemente en algunos casos no conviene aplicar, por ejemplo, 0,5, sino que habría que aplicar 0,2 y el resto complementarlo con un abono que aporte menos conductividad eléctrica o cantidad de sal. Y así es como se va trabajando. Yo he escuchado de algunas personas que no querían asesorar a agricultores que solo producían compost, o sea que tenían que ser con este producto. Y la verdad que todo producto tiene sus ventajas y sus desventajas. Si bien es cierto, este es un producto muy bueno, pero también tiene su desventaja, que aporta mucha cantidad de sal. Y el compost no aporta muchos nutrientes, pero sí aporta una cantidad de materia orgánica. Y la mejor nutrición que puede tener un suelo es de materia orgánica, que al final vendría a ser el carbono. Esa es la principal fuente de alimentación del suelo. Entonces, ahí hay que saber bajo qué contextos podemos utilizar, en este caso, los diferentes tipos de abono, porque, como dije, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, y así podemos ir determinando las dosis. Para determinar esas dosis debemos hacer de que se cumpla con el criterio de conductividad eléctrica o cantidad de sal. Si cumple con eso, ya podemos pasar a una segunda etapa también de ver el pH, si el pH está dentro de lo adecuado. Si no está dentro de lo adecuado, pues no aportar otros tipos de abonos que sí vayan reduciendo el pH o algún tipo de enmienda. Entonces, una vez que nosotros cumplamos con la conductividad eléctrica y con el pH, ya podemos hacer diferentes evaluaciones o hacer un ensayo de error mucho más preciso, que va a tener una alta tasa de probabilidad de éxito. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos ver qué tan grande es la planta en comparación con otro sector donde no se le ha aplicado, o cuál es la mejor dosis, en el sentido de que qué dosis generó el mayor crecimiento, y ahí podemos ir adquiriendo esas experiencias. Sobre todo estos métodos de determinación de dosis son tremendamente importantes en aquellos casos donde se esté jugando dinero con respecto a ello, porque si se toma una mala decisión, eso es tiempo y dinero que se pierde, y lo más difícil de recuperar es el dinero, es el tiempo, y después vendría a ser el dinero. Pero eso es a lo que quiero llegar con todo esto. Las dosis no son fáciles de determinar, hay que verlas a lo largo del tiempo, pero sí nos puede indicar la conductividad eléctrica y el pH un camino hacia determinar si que bajo nuestro contexto en particular alguna de estas experiencias se ajusta más a nuestra posible realidad. Entonces, ¿cómo determinar de forma certera la dosis de Bokashi a aplicar? Primero, debemos extraerlo de la bibliografía, estos datos, y ponerlos a prueba con estos tests. Por ejemplo, si es el Bokashi que nosotros tenemos es no crudo, es decir, le ha caído agua, nosotros podemos hacer esta mezcla de 40 gramos de sustrato, en este caso de suelo más Bokashi, en 100 gramos de agua, y colocar el conductímetro y evaluar si es que la conductividad eléctrica se ajusta a las necesidades del cultivo, y ahí ir determinando las dosis técnicas más adecuadas. En caso de que el Bokashi no es crudo, debemos realizar esta simulación de riego, donde una vez hecha esta simulación, según lo mencionado anteriormente, ya podemos utilizar este método, determinar la dosis en función al tipo de cultivo y hacer las evaluaciones. Estas evaluaciones, si se hacen en suelo, como vemos acá, en un invernadero, podemos hacer lo siguiente: dosis 0, es decir, no se le aplica nada de Bokashi, dosis 1 y dosis 2 de Bokashi. Y ahí esto al azar. Y ahí vamos determinando, podemos tenerlo en suelo o con plantas, y evaluar
parámetros, hacer evaluaciones de suelo, evaluaciones de planta o ambas. Mientras más información nosotros tengamos, mejor. La única consideración que hay que tener cuando estamos hablando de suelo es la altura que nosotros alcanzamos a hacer esta mezcla. Si por ejemplo lo hacemos en un vaso de 200 ml, en un vaso de 200 ml, 40 gramos de suelo aproximadamente son 1,5 centímetros. Es decir, que si nosotros queremos fertilizar acá, la dosis que nosotros ocupemos de bokashi va a ser, por metro cuadrado, va a ser para 1,5 centímetros. Si queremos fertilizar 15 centímetros, debemos aplicar 15 veces la dosificación. Obviamente debemos revolver bien eso. Entonces hay que tener ojo con eso, porque para el caso de las macetas, como vemos acá, no es necesario hacer eso, porque ya la incorporamos, revolvemos este bokashi con el suelo de la maceta y ya logramos esa profundidad, y posteriormente colocamos los cultivos que deseamos estudiar. Y así es como las mejores dosis, es decir, mientras el cultivo crezca más o el resultado de esas dosis de bokashi está generando buenos parámetros de suelo, ahí nosotros seleccionamos cuál es la mejor dosis. Y una vez seleccionada la mejor dosis, ya podemos esa dosis tenerla en consideración para hacer una extrapolación, es decir, llevarla a mayor escala. Les quiero comentar que en la descripción de este video ustedes podrán encontrar más videos relacionados, además de nuestros productos y servicios que ofrecemos, también nuestras redes sociales para que puedas aprender tips complementarios, y no se olviden de suscribirse y ver estas pantallas finales, que son videos recomendados para que puedas aprender más de agricultura sustentable con nosotros.